ponencia de cada uno de nuestros expertos en el área. Vamos a dar paso a unos minutos de sesiones de preguntas y respuestas. ¿Alguien que guste comenzar? ¿Alguna duda que tengan para nuestros expertos? Aprovechen. ¿Nadie? ¿O alguno de ustedes, chicos, que quieran hacer una acotación de alguna participación? En lo que se animan a hacer una pregunta. Bueno, mientras alguien se anima a participar, porque creemos que no se durmieron, ¿verdad? Ya sé que está ambientado, la luz, oscuro y demás. Como se pueden dar cuenta, las participaciones va desde tratar de hacer como un recuento histórico, desde desde los dos, gracias, desde estas dos partes, desde la parte religiosa, por la cuestión de los 500 años de los franciscanos, pero también a la parte que era lo que estaba pasando acá en Michoacán, mientras en Europa o en la península ibérica pues estaba todo este conflicto, ¿no? Entonces, pues nosotros aquí lo que hicimos fue tratar como de ligar todos estos temas, de mostrarles a ustedes de la manera más sintetizada posible, pues el panorama, ¿no? En ambas partes. Y pues la intención de todo esto era para que ustedes tuvieran este preámbulo para lo que ahorita sí, que va a ser un documental, donde se narra justamente pues cómo es que termina este último gobernante Tarasco o este último gobernante Purépecha, y también pues el papel que llegan a tener las órdenes religiosas, en este caso a partir de los franciscanos, dentro de todo este conflicto, como ya lo había adelantado Daniel. Entonces, pues es esto, hacer este ejercicio histórico. Para nosotros es un gusto estar aquí. También para mí es la primera vez que me toca presentarme en este recinto, al cual pues respeto mucho, quiero mucho, y pues es un honor estar aquí en el primer convento franciscano, y pues justamente ahorita a la par de los 500 años. Entonces, no sé si con esto alguien quiera participar. Sí. Yo no llegué a tiempo, ya llegué casi a finalizar. Mi pregunta sería, porque tengo esta duda de siempre, se ha hablado mucho del exconvento. Cuando llegaron los franciscanos en el año 1524 a 30, parece, ¿no? 25. ¿Cuándo se inició la construcción? Los franciscanos construyeron aquí. ¿En qué año inició la construcción del exconvento? Y la otra, cuando llegó Vasco de Quiroga aquí, de toda la política que hubo en ese tiempo con Vasco de Quiroga y los franciscanos, por qué se llevó todo el poder eclesiástico hacia Pátzcuaro, argumentando de su salud, que porque era salud, pero era política de ese tiempo. Mi pregunta es, ¿cuándo inició la construcción del convento? Y si ya estaba construido el convento, ¿se terminó en ese tiempo cuando llegó Vasco de Quiroga? ¿O cómo está la cosa? Porque parece que llegó a Michoacán y luego se regresó, porque primero tenía un cargo llegó a México como veedor de la segunda audiencia, y luego volvió a España, pero no sé si llegó primero a Michoacán o después regresó, no sé, ahí tengo una laguna. Sí, Hugo ahorita va a contestar todas las preguntas que hizo. Yo nada más quiero agregar que en Pátzcuaro, donde actualmente está el convento jesuita, en la parte de atrás hay unos muros de unas yácatas. Por las fuentes históricas sabemos que donde está la Basílica de la Señora de la Salud, el Museo de Artes Coloniales y el convento jesuita, hasta las escaleras, todo eso era una yácata que por las fuentes históricas sabemos que era el templo principal de Curicahuay. A pesar de que la relación de Michoacán dice que a pesar de que en la cabecera se mudó a Iguatzio y luego a Sinsunzan, los indígenas tuvieron de veneración en lugar de Pátzcuaro, que era el templo de Curicahuay. Cuando Vasco de Quiroga traslada la sede catedralicia de aquí de Sinsunzan a Pátzcuaro, lo hace sabiendo que ese es el lugar más sagrado que tenían los Purépecha en la época prehispánica. Esa es una de las razones, y ahorita Igual, compartiendo la respuesta que hizo en relación con el traslado de la capital del obispo de Sinsunzan a Pátzcuaro, está un expediente que trata justamente, bueno, el expediente en sí
obispo de Quiroga con el obispo de México, Zumárraga, por la cuestión de los diezmos. Trabajando este expediente que ya han trabajado otros doctores y profesores de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana, entre la justificación que dan es que pues el pago del diezmo, lo que se estaban peleando es a dónde iban a pagar el diezmo, si al obispado de Michoacán o al obispado de México. Entonces, ahí dentro de toda la estructura del documento que dan, hay una parte que es el interrogatorio, que es donde mandan a testigos, les preguntan y demás. Es un expediente muy rico, no solamente por este aspecto de los diezmos, sino porque da mucha información también en cuanto a aspectos, descripciones geográficas, vida cotidiana, etc. Pero ahí dan un dato muy importante, que es que si se consideraba la capital a partir de Sinsunzan, en un mapa que mostró tanto Ricardo como Daniel, muestran que hay una frontera entre México y Michoacán, que ahorita actualmente sería entre Ciudad Hidalgo y Ciudad Hidalgo y del parte del Estado de México, Entonces, si se consideraba la capital o el obispado tomando desde Sinsunzan, los diezmos que estaban en esa franja de la frontera, es decir, Tajimaroa no iba a diezmar a Michoacán, sino que iba a diezmar a México, si se consideraba la capital aquí desde Sinsunzan. Pero si se consideraba la capital desde Pátzcuaro, Tajimaroa iba a diezmar a Michoacán y no a México. Entonces, otra también de las razones por las cuales se mueve la capital va a ser por una cuestión diezmatoria, es decir, para que el dinero se quedara aquí. En esa la ganó Quiroga, como usted lo mencionó, Quiroga pues antes de ser obispo era abogado y un muy buen abogado. Entonces, en ese pleito, Quiroga le gana a Zumárraga, pero después el obispo de Guadalajara, que ese no me acuerdo cómo se llama, el primer obispo de Guadalajara se le aplica a Quiroga y ahí Quiroga pierde porque el obispo de Guadalajara tenía la capital del obispado en Compostela y la mueve a Guadalajara para poderse quedar los diezmos de la parte norte de Michoacán. Entonces, más allá también de estas justificaciones que se dan, es una cuestión también administrativa, cuestiones de los diezmos, pues también ahí de la jurisdicción entre uno y otro obispado. Bueno, voy a tratar de hacerlo breve. Si nosotros vemos el mapa de León, creo que esperemos que lo conozcamos. Ahí hay una imagen del templo de Santa Ana de 1526. Las fuentes dicen que son de paja, de hojas de árboles, etcétera, las primeras construcciones. Entonces ahí hay un dato importante de 1526. Y es el primer templo. Las fuentes, yo la verdad, Zumárraga es muy... si nosotros leemos a Zumárraga, él es muy... dice muchas cosas que incluso que sabe más que los mismos gobernantes de Michoacán. Hay una carta que manda al rey y él empieza a describir toda la problemática que hubo después de que gobernó Hernán Cortés. Cuando llega Nuño Beltrán de Guzmán, ahí se surge, ¿no?, este mito, ¿no?, que era por el oro y todo esto. Entonces, en una de esas cartas, fue en el juicio de residencia a Vasco de Quiroga, porque fue el oidor. Entonces, como terminas tu función y te hacen un juicio de residencia, siempre lo hacen así. Entonces, cuando él termina de ser oidor, le hacen un juicio de residencia y todas las fuentes, tanto indígenas como en este caso el obispo Zumárraga, dicen que los franciscanos no han hecho bien su labor en estas tierras, y gracias a Santa Fe, o sea, los hospitales pueblo, el de México y sí están haciendo una labor importante, y también hay franciscanos ahí haciendo la labor, pues, eso por un lado. Por otro lado, en 1534 manda la cédula de conformación de las provincias. Me parece muy importante ese documento porque es la configuración de estos obispados o futuros obispados. Después se manda una ley o norma de la reina Juana y dice, quiero que tanto el obispo como el virrey se pongan de acuerdo. Ninguno se pone de acuerdo, a tal grado que se funda Valladolid y Morelia, ¿no? El virrey funda esa. Entonces, eso también es un problema. ¿Por qué? Porque el gobierno temporal y el gobierno atemporal, es decir, eclesiástico, tienen que ponerse de acuerdo, no se ponen. A
tal grado que Vasco Tiene la Funda, Chapultepec, Granada y no sé qué tantas cosas para españoles. Los españoles no les interesaba estar alrededor del lago porque posiblemente los podían atacar muy fácilmente, como hemos visto estos conflictos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Bueno, por eso en 1538, cuando va a llegar el obispo, pero no sabe del plan que trae, que va a cambiar la sede por estas cuestiones que están comentando, se hace un nuevo templo, que es el que está aquí. Es este, no este, sino que se refunda otra vez. Primero fue en 1525-26, fue en la Casa del Casonce, ahí fue la imagen que yo puse. Después empiezan a construir la iglesia de Santa Ana, abandonan 2 o 3 veces y vuelven a reconstruir en varios lugares, según algunas fuentes que hemos estado revisando Ricardo y yo. Después, cuando se hace esa cédula que va a venir un obispo, y llega el obispo en el 38, pero no sabe el plan, obviamente, del obispo, por esta cuestión de los diezmos, se funda aquí, pero no obviamente. Esta justificación de diezmos es muy importante. Luego, ¿qué pasa? Cambia la sede, incluso una de los mapas de Biomón, vemos cómo los indígenas andan peleando las campanas de aquí de Sinsunza, que no quieren que las lleven allá a Pátzcuaro, etc. Y lo importante aquí es que se le da el escudo de armas a Sinsunza de 1595. Cuando se hace eso, se crea una ciudad, o sea, se crea la ciudad de Sinsunza. Entonces, al hacer eso, se hace una refundación del templo y se construye como unas estructuras que a lo mejor han sobrevivido. Y es lo que han hecho las remodelaciones hasta 2013, la última gran remodelación, ¿sí? Entonces, eso fue. Después se siguió construyendo todo el siglo XVII y XVIII. Si tú me preguntas, ¿este es el templo original? No. Este es el del siglo XVII y XVIII, que se fue hecho cada vez más grande y más grande por la configuración dentro de las ciudades. Porque yo estaba viendo y siempre he visto una placa. La primera misa que se ofició aquí en Michoacán. Y fue en Santana. Sí, es eso, pero ni fue en Santana, fue en el templo del Casonce. O sea, si hablamos de que la primera misa que se celebró fue en el templo del Casonce, ahí fue. Entonces, es como decir, ¿qué fue la primera misa de Michoacán? Tajimaraba. No, antes de Tajimaraba había 2 pueblos, entonces ellos hacían misas diarias, pero tienes que, hay mitos fundacionales, lo que ustedes están comentando. Creo que el templo original estaría en esta bandera. Se supone, sí, se supondría. ¿Para qué? Se supondría que ahí fue donde se estableció. Yo, para complementar un poco la respuesta de lo de Vasco de Quiroga, pues es que había que mantener, digamos, una defensa de estos pueblos, porque los encomenderos ya se habían llevado algunos. La parte noroccidental la tomó Juan Infante, esta parte ya estaba Francisco de Villegas, que era encomendero de Uruapan, y por acá el encomendero de Petío, y otro señor acá al sur, pues, que implicaba que quitaran pueblos a la laguna, pues que todos estos pueblos eran sujetos y pagaban pues, sus tributos al señor de Michoacán, de la sede de Michoacán. Si se fijan, son el nombre con el que se conoce originalmente Ciudad de Michoacán, o sea, Sinsunza. Y entonces él era el señor como de todos estos pueblos y él juntaba los tributos y ya le pagaba el tributo al rey de España. El conflicto pues es que se le quitan pueblos, le reducen los tributos, y lo otro que se están peleando pues son tierras. ¿Por qué los españoles no les gustó Nueva Granada, que estaba posiblemente en una de estas partes? Pues porque están los cerros, son los cerros muy grandes, no hay espacio para tener sus solares, no hay espacio para tener sus propias tierras, y digamos que la ciudad de Pátzcuaro les acomodó un poco más porque, bueno, no se alcanza a ver hacia donde se ha ampliado principalmente la ciudad de Pátzcuaro, que es como la carretera vieja que sale hacia Tupata, que es la parte de acá, pues es un valle un poco más amplio. Pero el conflicto principalmente es que está todavía la nobleza del Casonce vigente, porque recordemos que no lucharon, sino que se entregan pacíficamente, y pues eso les deja ciertos derechos. Como son señores, tienen que tener pues, tierras propias. La mayor parte de las tierras de esta zona aquí pertenece pues, a los antiguos linajes, al propio Casonce. Y luego está la iglesia que tiene que cobrar sus diezmos. Entonces, pues, el territorio está como que muy sobrepoblado. Y
Por eso, pues, Pasco de Quiroga, pues, al extender también el obispado hacia acá, porque dice, yo no me mudé de una población diferente, sino que es un barrio de la misma ciudad, esto es la misma ciudad. Y esto es lo que se quiso defender, que no se pudo defender, que al final pues, se creó la ciudad de Sinsunza, se le da su propio escudo en 1595, 1596, y pues Pasco pues, terminó con estos sujetos y Sinsunza con los otros sujetos. La preponderancia del Pasco sobre Sinsunza se debe a que también pues, estaba un cabildo español, cosa que ya no se puede acá. Y el cabildo español pues, tejió muchas redes comerciales hacia Tierra Caliente. Entonces, pues eso va a dejar a Sinsunza en el mar. Sumado que el camino o la carretera de México a Guadalajara pues no pasa ya directamente a Sinsunza. Si seguimos la actual carretera, se va de Quiroga hacia Zacapu, ¿no? Entonces, pues esto también va a afectar un poquito al desarrollo de Sinsunza. Yo también entendido en ese tiempo cuando se pasó la sede a Pastor, que hubo un conflicto inclusive hasta con el rey Antonio de Mendoza, en el cual él tenía sus relaciones en la Nueva Granada, acá para Jalisco, y pasaba por la lomas de Guayangareo, todo ese valle, y preguntaba a él que si lo conocía. O sea, esa es la versión que yo tengo hasta ahorita, ¿no? Y que él escuchaba que tenía más poder, se podría decir poder, o que la gente sabía más de Vasco de Quiroga que del virrey. Entonces, a eso, ahí nació la ciudad de Antigua Valladolid, porque juntó 50 familias y les dio terreno, esclavos y todo para poblar ahí las lomas de Guayangareo, y ahí nació la nueva Valladolid, porque él decía cómo es posible que conozcan más a Vasco de Quiroga que a mí, ¿no? Ese es hasta el momento de todo, de cómo se hicieron, por ejemplo, inclusive lo que son ustedes están hablando de en Santa Fe los hospitales, que inclusive en Santa Fe, México, ahí fue el primer hospital que se fundó. Todas las órdenes tienen hospitales, ¿va? No solamente es exclusividad de Vasco de Quiroga, pero... Bueno, eso es lo que yo sabía, ¿no? Por eso estoy preguntando. Por ejemplo, en ese punto, es que digamos que Vasco de Quiroga, como representante del poder eclesiástico, tiene que acudir al poder civil, porque fundar poblaciones o fundar villas le corresponde al poder civil. Entonces, al invadir facultades del virrey, pues se surgió como esta enemistad entre los dos, y como no lo consultó para mover de Sinsunza a Pátzcuaro, el virrey se la va a cobrar. ¿Y qué va a aprovechar? El descontento de los encomenderos, porque a los encomenderos no les gusta que Vasco de Quiroga esté pues, haciendo esta defensa de los pueblos de la llanura, pues está peleando con todos los encomenderos de Michoacán. Entonces tampoco no quieren estar en una ciudad de Vasco de Quiroga. Obviamente no todos los españoles, porque evidentemente el cabildo español de Pasco va a durar unos 300 años desde que se estableció, pero los que se van a trasladar a Valladolid son los que tienen pleitos con Vasco de Quiroga también, y que van a aprovechar esa coyuntura. Y está la guerra de Mixton aquí en la Nueva Galicia. Lo que dice Hugo pues también es verdad. Todos estos cerros, pues a la hora de quererte defender, vas a quedar atrapado entre cerros, vas a quedar atrapado entre la laguna, y por cantidad pues tienes que defender. El valle de Guayangareo, ahorita donde está principalmente el centro de la ciudad, que es una loma muy hacia el oeste de lo que son las lomas de Guayangareo. El valle de Guayangareo está más pegado hacia la cañada del río Chiquito, lo que serían las Américas, el Nido Morelia, el centro comercial. Toda esa parte hacia Poluce, hacia donde están los cinépolis de Plaza Morelia, ese es Guayangareo. Y pues si se fijan, es una loma alta, rodeada de ríos, que te permitirían también una mayor defensa en caso de un ataque mayoritario, porque por el norte está el río Grande de Morelia, por el sur el río Chiquito de Morelia, y tienes así una ventaja de que la loma solo la tendrías que defender por un ataque terrestre, no por todos los flancos, porque los ríos van a entorpecer pues, cualquier avance, ¿no? Entonces, pues también tiene una lógica de aprovechar ese contexto
pero está este pleito político entre el obispo y el virrey, porque el Levo Vasco de Quiroga, como era, pues se tomaba sus libertades, era un hombre muy enérgico, la verdad, mi respeto es para el Señor, y pues gracias a lo que hizo, pues también se va a consolidar el territorio michoacano. Considerando que Tzitzuntzan es una gran capital para la llegada de los europeos, podríamos tener una idea de cuáles idiomas se pudieron haber hablado aquí en esta gran capital. ¿Con cuáles idiomas se pudieron haber? Todos los originales. Ah, sí. El doctor Nicolás León Calderón tiene un libro donde incluso hay fuentes que dicen que había náhuatl aquí en Tzitzuntzan, también en Pátzcuaro. Es las únicas fuentes así muy dispersas que hay. Entonces, por ejemplo, yo hace unas semanas hablé sobre un sermonario otomí, y fíjate qué curioso, está la lengua tarasca purépecha y está el otomí. Así bilingüe. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que utilizaban ese tipo de elementos o lenguas, y si había un pueblo, o la mitad del pueblo era otomí y purépecha, les daban su sermonario de acuerdo a sus características. Entonces, aquí también de seguro había un sermonario náhuatl. Entonces, sí había, pues, la fuente del tomo del doctor Nicolás León Calderón, del texto de los tarascos, ahí dice claramente que había aquí. Exacto. Claro. O sea, en una respuesta corta sería que por el sistema de organización en torno al Calzoncio, que reunía en su consejo a los señores de toda la provincia, pues posiblemente aquí había representantes de todos estos pueblos, y cada uno de estos pueblos pues tenían una lengua diferente al purépecha, pues estaba el tlateca, estaba el náhuatl, estaban las lenguas autopamas, porque pueden ser varias, como los pirindas, las incas, o estas variaciones del náhuatl que los españoles registran como mexicano, por ejemplo. Zacatecos. Gente de hacia el norte, de las provincias. Una mezcolanza, en pocas palabras, pues sería Las ruinas de Ingambato, la forma de construcción es con una arquitectura de la cultura teotihuacana. Sí. O sea, el territorio michoacano no fue homogéneo. Pues si ya no hay ninguna pregunta más, yo creo que podemos empezar con el documental. Ya, antes de que cuando se termine no vayan a irse, porque aquí tenemos a los realizadores, a Jorge, a Quique, está un actor que salió, a Jairo, y también está Santiago Ferreira, que es el autor de las recreaciones digitales que van a ver el documental. Yo creo que ya hablamos mucho, yo creo que ya es momento de seguir con el otro libro. Bueno, en nombre del Consejo Cultural Tzitzuntzan les queremos agradecer el haber participado y el haber elegido como escenario de este ciclo de conferencias el antiguo convento de Santa Ana. También agradecemos pues toda la información que nos estuvieron dando. Por favor, un aplauso, por favor, para todos los por favor, vamos a dar inicio para ver el documental El último calzoncio. Esperemos que les guste. Gracias.